Lo que hay que preguntarse es cómo hemos llegado al punto de aceptar papel, literalmente solo es papel, en vez de un metal precioso como sería el oro. Ellos tenían claro que eso era un delito, porque en un depósito, en el contrato de depósito, tú depositas el dinero ahí y no se puede tocar. Y de hecho, si veis cómo funciona para los demás bienes fungibles, como es el trigo, el aceite, no pueden tocar esos bienes. Sin embargo, el depósito para el dinero funciona de forma diferente y hay que preguntarse por qué. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si triunfó la escuela monetaria? ¿Por qué si triunfó la reserva del 100% siguió sucediendo esto? El papel nunca ha tenido ningún valor, ni lo va a tener, y lo tiene simplemente ahora porque el Estado tiene el monopolio del dinero y solo podemos usar su dinero. ¿Sabías que los bancos centrales son una institución comunista? ¿Sabes que actualmente tu dinero no tiene ningún valor intrínseco? Es decir, no está respaldado por nada, por ningún metal precioso como solía ser el oro o la plata. Y por último, ¿sabías que los bancos crean dinero de la nada? Literalmente, crean dinero del aire, de la nada. Así que si quieres adentrarte en estas cuestiones, dentro vídeo. No es clickbait, literalmente el Banco Central es una institución comunista. Si tú vas al punto número 5 del manifiesto comunista, leo textualmente: centralización del crédito en el Estado a través de un banco nacional con capital estatal y régimen de monopolio. Actualmente en España tenemos el Banco de España. Luego en Europa tenemos el Banco Central de la Unión Europea. Entonces, en este caso, este banco se encarga de centralizar también los bancos de los demás países, y luego tenemos a mayores el Banco de Pagos Internacional con sede en Basilea, Suiza, que fue creado después de la Guerra Mundial. Este banco tiene un régimen muy curioso y muy atractivo, ¿no? Tiene muchos beneficios, no paga impuestos, su alto personal tiene régimen diplomático. Entonces, bueno, vemos que los bancos, como ya sabemos, son instituciones muy privilegiadas. ¿Muy privilegiadas por quién? Por los estados. Pues son los estados los que tienen el poder de privilegiar ciertos sectores, como en este caso son los bancos. La pregunta es, ¿por qué los estados deciden favorecer a los bancos? Pues la respuesta es que trabajan juntos, ¿no? Son amigos, son colegas. ¿Por qué no favorecen otros sectores, ¿no? El sector, por ejemplo, de los zapatos. En los bancos, los gobernantes les dan unos beneficios suculentos. Vamos a ver. Y esto es porque trabajan en común acuerdo. Al final son un brazo del Estado. Vemos que pues siempre van rotando de un sitio a otro y demás. Entonces los gobernantes y el sector bancario no hay que ver el banco como un sector separado del Estado, ¿no? Sino que trabajan en conjunto. Muchos entenderéis que nuestro dinero no está respaldado por nada, es simplemente papel. ¿Y por qué es esto? Como ya sabréis, cuando se rompió Bretton Woods en 1971, el presidente Nixon, no hay ningún respaldo oficial, ¿no? Antes era en oro, más o menos, que bueno, se medio rompió el patrón, como ya explicaré más adelante, pero con lo que pasó en el 71, lo que sucedió es que todos los países tenían que cambiar dólares, era una especie de patrón dólar. Entonces, pues el dólar empezó a tener lo que se llamaba el privilegio exorbitante, ¿no? Que, bueno, podía exportar su deuda pública a otros países, puesto que todos los países necesitaban dólares. Entonces, el dólar se convirtió en una especie de oro. Obviamente no puede llegar a tener las cualidades que tiene el oro. Lo que hay que preguntarse es cómo hemos llegado al punto de aceptar papel, literalmente solo es papel, en vez de un metal precioso como sería el oro, que fue aceptado siempre por la mayoría de personas en todos los tiempos, ¿no? La evolución del dinero desde que se crea, ¿no? Desde que se inicia, que bueno, se inicia siendo, como sabréis, el dinero de Menger lo explica bien, necesitas un medio de intercambio en los intercambios. Entonces acaba siendo algo que sea aceptado por la mayor parte de las personas y que goce de unas características. Entonces el engaño se ha fraguado y ha sido de una magnitud insuperable, diría yo. Llevamos ya más de 50 años engañados y de momento se ve que no ha funcionado genial, pero bueno, más o menos se mantiene, ¿no? Ha habido determinadas crisis como la del 2008. Actualmente, pues la oferta monetaria ha aumentado una barbaridad desde lo del COVID. Y bueno, os dejo en la descripción también unos gráficos, una página web donde podéis ir y te pone un poco qué ha pasado después de 1971, de modo que hemos sido engañados, reitero, porque normalmente nadie aceptaría de buena gana tener un papel cuando siempre ha tenido oro. La pregunta es, ¿cómo se ha hecho para que nosotros aceptemos el papel como el dinero? Pues bien, mediante engaños.
de nuestros gobernantes, bondadosos, obviamente. Normalmente al principio, claro, los gobernantes siempre quieren tener el control del dinero, ¿no? Porque si controlas el dinero, pues ya tienes un control muy grande sobre la gente, ¿no? Sobre el tiempo, sobre su energía, etcétera. Entonces, una vez controlado esto, los gobiernos ya, vamos, pueden devaluar la moneda como hacía Nerón en la antigua Roma, o pues como hacen ahora políticas expansionistas, ¿no? Como las que le gustaban a Keynes. Entonces aumenta la oferta monetaria, aumentas el consumo y con eso supuestamente la economía va a ir mejor por sabe Dios qué, multiplicador del dinero, de la velocidad y toda esta parafernalia, ¿no? Lo que sucede, sin embargo, es que el engaño se ha fraguado de tal forma que hemos sido como una especie de rana que se va cociendo, ¿no? El famoso ejemplo de la rana que se cuece a fuego lento. Principalmente, por ejemplo, los mongoles habían intentado imponer el papel moneda a los persas, pero estos no quisieron, porque obviamente nadie en su sano juicio lo aceptaría. O sea, tenéis que ver que esto básicamente es un engaño que se ha ido ahí maquinando generación tras generación hasta que ya tenemos lo que hay ahora. Pero si, por ejemplo, nosotros viviésemos 1000 años y viésemos la historia del dinero, veríamos claramente que hemos sido engañados. Yo creo que lo que sucede es que como nuestro periodo temporal, ¿no? Nuestro periodo vital, lo que vive cada persona, es tan breve en relación a la historia que tampoco nos damos tanta cuenta, ¿no? Igual pensamos que es más bien algo, una evolución, ¿no? Un avance, algo que nos facilita los intercambios y en cierta manera puede ser así, ¿no? Pero yo creo que también este atractivo no debe opacar por qué se ha hecho, que es a lo que viene el vídeo de hoy. Entonces os voy a explicar brevemente cómo ha sido este engaño, ¿vale? Primero tenemos el oro, que es un dinero bueno, un dinero mundial que todo el mundo acepta y demás. Los reyes siempre han querido devaluar el oro, pues entonces acuñaban nueva moneda, hacían lo del señoriaje y tenían más recursos, vale, bien. Este era un método que usaban, pero era bastante más complicado que lo que hay ahora, más tedioso y no lo podían hacer en tal magnitud como se hace en la actualidad, ¿no? Que es impresionante. Como comentaba antes, las devaluaciones de Nerón. Pero bueno, el mercado rápidamente se daba cuenta de que la moneda no era buena y los precios pues subían nominalmente. Realmente obviamente eran los mismos. Aquí hay varios problemas, que es la inflación, por ejemplo. Cuando aumenta la cantidad de dinero, la oferta monetaria crece artificialmente, sucede que aumentan los precios nominalmente, aunque sean reales, aunque sean iguales. En este caso, la inflación favorece principalmente a los que primero reciben ese dinero, es decir, a los que lo crean y donde se gaste ese dinero primero, y luego esto se va expandiendo por el resto de la economía como una onda en un estanque, ¿no? Cuando tiras una piedra, pues donde cae la piedra se va haciendo... Ya supongo que habréis tirado piedras a los estanques alguna vez y no necesito explicarme en este punto. Entonces, una vez que tenemos este oro, este dinero, y bueno, se ha intentado devaluar y tal, y no sé cuánto, vale, bien. Hay que dar un siguiente paso, ¿no? Y el papel moneda se crea en China, ¿no? Se crea principalmente ahí, pero en Occidente no llega hasta que tenemos primero en Quebec, en Canadá, se crea ahí y luego se exporta a Estados Unidos. Este invento luego fue exportado a Inglaterra, que se creó en 1694, el Banco Central de Inglaterra. Al poco ya quebró, no quebró del todo porque el gobierno le dio el privilegio, aparte de todos los que le dio, el de no tener que devolver el dinero a los que lo pedían, ¿no? Obviamente, si tú haces un depósito y quieres tu dinero y no te lo dan, el banco debería de quebrar y, vamos, los banqueros deberían de ir a la cárcel por malversación y apropiación indebida. Pero bueno, este tema también ahondaremos más adelante. Entonces, una vez creado el papel moneda y metido en Occidente, lo que sucede es que los gobernantes claramente se lo quieren dar a la gente, pero la gente ¿cómo va a aceptar este papel cuando tiene oro? Que vamos, o sea, sería brutal. Es como si te doy a elegir pues entre una galleta y una mota de polvo. Entonces, vale, normalmente lo que hacen primero es intentar convencer a la gente, pues yo qué sé, mediante anuncios y demás, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en España empezaban a anunciar que porque el euro era tan bueno, ¿no? Y que los pensionistas les iba a ir mucho mejor y demás. Entonces, bueno, yo qué sé, mediante anuncios, propaganda y demás, hacen eso. Luego, mediante que te decían que cuando tú tienes tu dinero en papel, pues te venía una notita aquí y ponía, este dinero es reembolsable, no, si tú vas al banco y metes este dinero, pues te tienen que dar una cantidad equivalente en oro. Y te lo pondría aquí, ¿no? Esto es equivalente tal, entonces, pues eso.
la gente, bueno, tenía eso y decía, vale, pues mi oro está aquí guardado, entonces no hay problema. Luego también sucede que esto se da por causas de extraordinaria necesidad, ¿no? Como guerras y demás, y por la excusa siempre de la guerra, ¿no? Siempre estas excusas que nos hacen los gobernantes, pues tiene que ser así. Y, bueno, y dicen que después de unos años esto volverá a ser normal y tendrás tu oro en vez de la necesidad de usar billetes de papel. Esto no sucede así y poco a poco la rana se va cociendo y se va cociendo hasta que tenemos lo que hay a día de hoy, que no se puede canjear por nada. Claro, además sucedería que en el caso de tener papel moneda y oro, la gente vería que el precio de los productos en oro seguiría igual, mientras que el precio en papel moneda subiría. Entonces claramente se darían cuenta de que algo raro sucede con este papel. ¿Por qué los precios en papel suben y en oro siguen igual? Entonces pues la gente diría, yo no quiero esta cosa porque no funciona, y todo el mundo se dará cuenta. Pero claro, una vez que quitan todo el oro de la circulación, por ejemplo, como hizo Roosevelt en 1933, que expropió el oro a los americanos, pues esto ya es más complicado. Solo tenemos un dinero y ese dinero ya es monopolizado por el Estado, entonces no tenemos con qué compararlo. Podemos más o menos compararlo con la cotización del oro, que bueno, ahora está en máximos, no creo que está sobre en 3.000, pero a lo que voy, no puede usarse el oro es incluso difícil de conseguir físicamente, ¿no? Normalmente se puede conseguir en algún ETF y demás, pero dan complicaciones y bueno, hay países en los que ya es imposible conseguirlo. Hasta aquí el engaño. Luego también quería entrar en la parte de cómo se crea el dinero de la nada y de los bancos centrales. Los bancos centrales se usan para centralizar el dinero y trabajan, como he dicho, con los gobernantes para imponer sus privilegios. Porque normalmente un banco central es un prestamista de última instancia que sirve para salvar a los bancos en apuros. Y los bancos están en apuros porque no cumplen con su obligación de cumplir con el contrato de depósito, como ha sido siempre y durante el derecho romano, que se trataba de guardar una cantidad equivalente de lo que te daban y no podían tocar la cantidad. Entonces esto se incumple, por lo que tenemos luego los bancos centrales y toda esta parafernalia. Luego tenemos, por ejemplo, la Fed, que es muy conocido, el Banco de la Reserva Federal, que como se crea es muy curioso. Rothbard lo trata muy bien y luego creo que también hay un libro que tengo pendiente que es La criatura de Jekyll Island, que lo que sucede es que en 1910 un grupo de banqueros de los intereses de los JP Morgan, los Rockefeller, Warburg y demás se reúnen en Jekyll Island y literalmente parece el guión de una película, pero es así, se reúnen tal y bueno, traman el plan este de crear un banco central, ¿no? Un poco de copiar el modelo de Europa, de los bancos centrales que ya existían y exportarlo a los Estados Unidos, que ya había tenido anteriormente dos bancos centrales, que era el First Bank of the United States y el Second Bank of the United States, que duraron muy poco, pero al final se fue fraguando este plan y 3 años más tarde lo consiguieron. En el Congreso, que bueno, primero había ido de manos de Nelson Aldrich, que era el suegro de Rockefeller. Entonces vemos que ahí hay una clara conexión. Pero como la gente ya se olía un poco, era republicano, se olía un poco estas relaciones de este ala con la banca, con Wall Street y demás, no se fiaban. Entonces, al poco fue Carter Glass, que era un representante demócrata. Entonces, pues ya se le quitaba toda esta áurea de cercanía a Wall Street, de modo que como era demócrata y demás, no parecía haber este interés tan cercano con el sector bancario. Entonces, era prácticamente el borrador era el mismo y se introdujo y fue como finalmente en 1913 se crea la Reserva Federal. De modo que finalmente el problema que tenemos es cómo crean los bancos dinero de la nada. Mucha gente se puede pensar que es imprimiendo. Falso. Actualmente el 90 y pico% del dinero es digital. O sea, el dinero físico prácticamente no cuenta para nada. Entonces imprimiendo obviamente no es. Principalmente se puede crear de dos maneras. Una a través del Banco Central y de sus políticas de expansión o de contracción, que bueno, esto normalmente funciona a través del efecto multiplicador que trabaja junto a los bancos comerciales. Si tú, por ejemplo, pones una tasa de interés más baja, va a haber crédito más barato, entonces vas a incentivar los préstamos y entonces va a aumentar la cantidad de dinero. Luego también, si tú reduces los requisitos del dinero que un banco tiene que tener en reservas, por ejemplo, actualmente pues debe haber un requisito de que los bancos deben tener al menos un 10% del dinero de los depositantes ahí. Entonces, si el Banco Central de repente dice, en vez de un 10, que sea un 5. Entonces, de ese 5, el efecto multiplicador que hace es enorme, porque a través de todos los bancos comerciales y demás, se va haciendo como una bola de nieve y se va multiplicando la cantidad y demás y tal,
hasta que la oferta monetaria aumenta muchísimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo los bancos comerciales crean dinero de la nada? Lo que sucede es que los bancos comerciales, al no tener que guardar su dinero, es decir, cuando tú depositas los billetes, no guardan los billetes ahí. De modo que una vez que depositas dinero en el banco, tú pasas a ser un acreedor del banco y el banco pasa a ser un deudor. Además, cuando tú depositas el dinero, ese dinero se suma a los activos del banco. Digo, a los activos, a los pasivos. Esto no tiene ningún sentido porque ¿cómo se va a sumar ese dinero cuando es algo que no es suyo, es un depósito? Para que veáis cómo se crea dinero de la nada por parte de estos bancos comerciales, vámonos a entrar un poco en la Edad Media, cuando estaban ahí los orfebres. Los orfebres eran aquellos joyeros que, bueno, al final acabaron guardando el oro y actuando como banqueros. En este caso, tenemos el ejemplo de que tú ibas al banco, depositabas ahí tu dinero, tu oro, digamos que es oro, ¿no? Y el orfebre te emitía ahí un ticket de respaldo que te ponía ahí, vale por tanto dinero en oro. Entonces tú tenías eso y tú tenías el derecho de recoger ese oro de vuelta. Lo que sucede, claro, es que los orfebres veían ahí todo ese dinero y cada vez veían más oro y pensaban, joder, todo este oro aquí, quieto, se le podría y sacar rentabilidad, ¿no? Porque si le dejamos un 10-15% de las reservas, podemos prestar el oro y si no viene todo el mundo a la vez a recoger el oro, como es normal, ¿no? La gente no suele ir de golpe a recoger el oro. Entonces dicen, bueno, pues podemos hacer así, vamos dejando un oro que no es nuestro, que no nos pertenece y que de hecho eso es un delito de malversación y de apropiación indebida. Ellos tenían claro que eso era un delito, porque en un depósito, en el contrato de depósito, tú depositas el dinero ahí y no se puede tocar. Y de hecho, si veis cómo funciona para los demás bienes fungibles, como es el trigo, el aceite y demás, no pueden tocar esos bienes. Sin embargo, el depósito para el dinero funciona de forma diferente y hay que preguntarse por qué. ¿Qué hace peculiar al dinero, no? ¿Por qué es diferente de los otros bienes fungibles? Ahí ya es cuando uno tiene que preguntarse cosas y claro, llegamos hasta donde estamos ahora, que nuestro dinero no vale nada, se crea de la nada y aquí no ha pasado nada. Entonces, claro, teniendo esto, el problema es que no se había regulado muy bien por el derecho hasta 1844, fecha clave, cuando Sir Robert Peel, que fue primer ministro de Gran Bretaña, era monetarista, ¿no? De la escuela monetaria, había un debate entre la monetaria y la bancaria. Triunfó la escuela monetaria y lo que querían hacer es que, bueno, entre las numerosas crisis y demás, querían tener un dinero bueno, un dinero fuerte. Querían volver al patrón oro y que el dinero estuviese respaldado por el 100%. Es decir, que si tú depositas $100, te guarden $100 en oro. Y esto lo hicieron, y la ley fue llevada adelante, y sin embargo, siguieron produciéndose los ciclos económicos, las crisis y demás. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si triunfó la escuela monetaria? ¿Por qué si triunfó la reserva del 100% siguió sucediendo esto? Pues claro, la cosa es que no se resguardaron los depósitos, es decir, no se aplicó a los depósitos el 100%. Para ellos el 100% no formaba parte de la oferta monetaria, entonces no tenían que guardar los depósitos de este modo. Entonces se creaban depósitos de la nada y aumentaba la oferta monetaria igual. De hecho, aunque no aumentase la oferta de billetes físicos, sí que aumentaba la de depósitos. Y simplemente los depósitos los aumentan con un truco contable. Ponen en el debe una cosa, en el haber otra, 50.000 y 50.000, por ejemplo, y se crea dinero. Básicamente es así, lo explica Rothbard en El misterio de la banca, lo explica Huerta de Soto en Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, y así es como se crea dinero de la nada. Y además también hemos sido engañados en cuanto al nombre que se le da al dinero. Os voy a poner un ejemplo, la libra esterlina. En este caso nos dicen que la libra esterlina simplemente es una moneda, un billete, que se llama así. Sin embargo, esto no es cierto. Libra esterlina no se refería ni más ni menos que a una libra de plata, plata esterlina. Ese era simple y llanamente el significado, es decir, no es el nombre que se le da a un billete que no tiene ningún valor per se, sino que es el nombre que se le da a una unidad de peso de un cierto metal. En este caso, la plata. Tenemos también el ejemplo del dólar. El dólar fue creado en Bohemia por un conde, llamado Schlick, en el siglo XVI. En este caso, la moneda dólar era una onza de plata. Este conde vivía en Johannisthal. Entonces su dinero se acabó llamando Johannistalers. Se acortó a llamarlo Thalers y bueno, y al final, pues yo qué sé, por la pronunciación o lo que sea, acabó siendo dollars. Entonces vemos cómo se crea este dinero y lo que era en un inicio y lo que es ahora. En un inicio era una unidad de peso de plata y ahora es
un papel. Bueno, también evolucionó y creo que acabó siendo un veinteavo de una onza de oro. Actualmente, repito, no es nada. Entonces, hay autores que proponen es volver a la unidad de medida del peso, es decir, que un dólar sea otra vez lo que era al principio relacionado con el metal precioso, porque es su origen y es como ha funcionado siempre. Era algo intrínseco, algo palpable, que estaba así, o sea, el papel nunca ha tenido ningún valor, ni lo va a tener, y lo tiene simplemente ahora porque el Estado tiene el monopolio del dinero y solo podemos usar su dinero y no hay dinero privado, ¿no? En el caso del siglo XVI, pues el conde tenía su dinero privado y había muchos dineros privados en competencia y cada uno pues más o menos podría emitir al menos con más libertad que ahora su dinero. En cambio ahora no, ahora el Estado ha monopolizado el dinero, en Europa tenemos el euro, en Estados Unidos el dólar, en China el yuan, etc, etc, etc. Entonces, pues lo que habría que volver es a un dinero libre, es decir, que todo el mundo pudiese emitir su moneda, su dinero y que sea el mercado el que elija cuál es el dinero mejor y eso poco a poco se irá viendo, que se vuelvan a guardar las reservas de un 100%, tanto para el dinero físico como para los depósitos y bueno, esto sería como otra vez volveríamos a tener un buen dinero, como no se crearían al menos estos ciclos económicos tan duros y esta manipulación del dinero tan grave como se está creando y como volveríamos a tener un poco más libertad. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, espero que me dejéis vuestro like, vuestros comentarios y si queréis ahondar sobre algún tema, me lo dejéis también en comentarios y intentaré profundizar en el tema si tiene así apoyo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.